Buenos días a todos. Si nos podéis confirmar por el apartado de preguntas que tenéis en el panel de la aplicación, si se oye y se ve perfectamente, antes de que empecemos. Lo vamos a ir comprobando. Vale. Vale, pues sí. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Gracias por asistir a la jornada. Vamos a dar un par de minutitos que termine de conectarse toda la gente que estaba inscrita y vamos a, bueno, como viene siendo habitual en todas las semanas en esta jornada, vamos a hacer un par de preguntas para pasar este ratito, hasta un par de minutos, para ver si sois socios de PEP, si tenéis experiencia con el Standard Passive House, ¿vale? Lo lanzo ya. Y podéis ir respondiendo. Vale. Vale, bueno. 80% exacto de personas no son socios de PEP, aunque supongo que conocerán el Standard Passive House y para eso es la siguiente pregunta. A ver si ya conocéis, tenéis experiencia o habéis trabajado con Passive House. Vale. Bueno, pues más o menos también para ti, Marta, para que veas más o menos el 50-50, más o menos la gente conoce el estándar o no lo conoce, ¿vale? Vale, bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? Creo que, no estoy seguro, pero creo que nos están viendo en pantalla los dos. Nada, buenos días. Está con nosotros Marta. Bienvenidos al webinar de carpinterías de buenas prácticas y errores comunes en la ejecución y en la colocación de carpinterías en Passive House. No solo en Passive House, sino en toda la construcción. Hoy está con nosotros Marta Muñoz, que es arquitecta y es del Departamento de Prescripción de Comerlin, que es empresa patrocinadora de PEP, especialista en carpinterías de altas prestaciones y es tradesperson certificada. Ella nos va a hacer toda la parte, nos va a dar esas claves para hacer una correcta ejecución. Como siempre, hago una pequeña introducción de PEP para la parte de asistentes que no conocen a PEP todavía. Somos una asociación sin ánimo de lucro que promovemos el Standard Passive House en nuestro país porque creemos que es posible vivir mejor con menos energía. Hacemos divulgación en 3 ámbitos fundamentales: profesional, social e institucional, con todo tipo de jornadas. Esta en la que estamos hoy es solo un ejemplo de todas las que hacemos, ¿no? El estándar Passive House como tal es un estándar prestacional de elevado confort interior y mínima demanda energética. Lo que hace es limitar al máximo la demanda energética de los edificios
para su climatización, al tiempo que garantiza que se mantiene un elevado confort interior y unas condiciones de salubridad óptimas en el interior de los edificios. La palabra Passive House ya demuestra un poco su origen, ¿no? Que nació en Alemania en el año 91, pero esto no quiere decir que sea específico para el parte, o sea, para climas más fríos de Centro Europa, sino que está extendido por todo el mundo y es aplicable a cualquier climatología a nivel mundial, porque es prestacional, es decir, no exige ninguna tipología concreta, ni ningún material concreto, ni ningún sistema concreto, mientras se alcancen las prestaciones, los requisitos que marca para ello, ¿no? Para los edificios. ¿Qué requisitos marca? Pues de manera muy resumida y muy sencilla, tiene una serie de requisitos directos para edificios de obra nueva en su categoría Classic, son estos que aparecen aquí, unos 15 kilovatios hora metro cuadrado año para calefacción, lo mismo para refrigeración, unos 120 kilovatios hora metro cuadrado año para todos los conceptos de todos los consumos del edificio en cuanto a energía primaria, no solo climatización y producción de agua caliente sanitaria, sino electricidad, electricidad auxiliar, equipos de iluminación, equipos que requieran consumo de otro tipo, ¿no? Y luego otro requisito directo en cuanto a la hermeticidad a la envolvente opaca, medido mediante un ensayo directo en obra, que es el ensayo Blower Door y que exige un límite máximo de 0,6 renovaciones hora cuando hay una diferencia de presión de 50 pascales entre el interior y el exterior. No solo es aplicable a obra nueva, sino que también es aplicable a rehabilitación. Existen diferentes vías de aplicación y distintas categorías, tanto para obra nueva como para rehabilitación, bien por demanda, bien por componentes, bien con ciertos niveles de generación de renovable in situ, etcétera. No vamos a entrar en detalle, ¿no? Para alcanzar estos requisitos, trabajamos una serie de conceptos fundamentales de manera coordinada y conjunta, que son estos que aparecen aquí listados, ¿no? Normalmente se habla de los 5 principios básicos, a los que también añadimos el diseño bioclimático y la protección solar aquí en nuestro país, ¿no? En los países del sur de Europa. De todos ellos, hoy nos vamos a centrar en las carpinterías de altas prestaciones, pero no nos vamos a centrar en el concepto en sí, sino en la correcta ejecución de estas carpinterías, en la correcta colocación y su ejecución en obra. Pero es muy importante este principio porque en él confluyen y se tocan todos los demás principios, o prácticamente todos ellos, igual que pasa con los demás, que también están interrelacionados, pero precisamente en las carpinterías tienen que servir de aislamiento, tienen que estudiarse muy bien los puentes térmicos que generan en su colocación, tienen que garantizar esa línea de hermeticidad, también influyen en cuanto a la ventilación mecánica, si estamos perdiendo la ventilación por las rendijas o por unas carpinterías mal colocadas o que no cierran bien, pues tampoco va a trabajar bien ese principio, ¿no? También la protección solar, por supuesto, y la captación solar, ¿no? En cuanto a las carpinterías, hablamos de carpinterías de altas prestaciones. Solemos ir a vidrios triples, bajo emisivos, en la mayoría de los climas que tenemos en España. En algunos climas, los menos, en los más suaves, en la costa o así, podemos ir a vidrios dobles con bajo emisivo, ¿no? Pero por lo general vamos a ir a vidrios triples, con perfiles intercalarios plásticos, etcétera, etcétera. Para poner un poco en magnitud la carpintería y su importancia, la importancia de trabajar bien este punto y de estudiarlo bien, traigo aquí esta comparación. Estamos hablando de componentes que vamos a rondar valores U del componente entre 0,8 y 1,2 vatios por metro cuadrado Kelvin, ¿no? Para que os hagáis una idea, las envolventes opacas en Passive House, que aquí traemos unos pocos ejemplos, pues en fachada o en cubierta, que son, digamos, las que están en contacto con el aire exterior, pues estamos trabajando en valores entre 0,11 y 0,20 más o menos, 0,20 y algo en algún caso. Es decir, hay una diferencia entre 6 y 10 veces entre estos valores, ¿no? Al final, la carpintería va a ser el elemento más débil de la envolvente. Por ello, necesita mucho más cuidado que el resto, ¿no?
o no más cuidado, porque ninguno es menos importante, pero sí prestarle mucha atención. Un poco en un hueco típico de carpintería, en un detalle Passive House o en un detalle que podría adaptarse a un proyecto Passive House. ¿Qué tiene que permitirnos o qué tenemos que pedirle a una carpintería en primera instancia? Pues la captación solar. En Passive House las ventanas son los radiadores. Tenemos que garantizar esa captación solar en épocas de invierno donde necesitamos ganancias de calor de manera pasiva y gratuita, ¿no? Pues tenemos que estudiarlos bien y permitir esa ganancia solar en primera instancia. Todo lo contrario, en época de alta radiación, en época de verano, ¿no? Necesitamos protegernos del sol o del exceso de radiación cuando no nos conviene, ¿no? Pues ahí también en la parte de carpintería se influye esto, ¿no? Tenemos que estudiar bien las protecciones solares o los tanto fijas como móviles o los retranqueos, etcétera, o los factores de los vidrios, etcétera. Garantizar esa línea hermética, como decía. Vamos a estudiar el encuentro de la carpintería con el muro para que tengamos esa línea hermética en todo momento. Y, por supuesto, el principio de aislamiento y puentes térmicos. Tenemos que garantizar esa continuidad de aislamiento, pero no siempre va a ser posible y vamos a generar, pues seguramente, esos cambios de dirección en el aislamiento o cambios de espesor, etcétera, ¿no? Entonces, en cada cambio de esos se va a producir un puente térmico que tenemos que estudiar. Señalo ahí también, por ejemplo, el de la protección solar, ¿no? En este caso está resuelta por el exterior del aislamiento en su totalidad y no genera un puente térmico, pero en otros casos, si tuviésemos cajón de persiana o otro tipo de protección solar, tendríamos que ver cómo y de qué manera influye ese puente térmico en nuestro edificio. Y esta, que viene a ser mi última diapositiva para dar paso a Marta, es la primera de la presentación de Marta. Todo esto es antes de llegar a colocar una ventana. Cuando ya tenemos todo esto estudiado, vamos a ir a colocarla y tenemos que colocarla bien. Es decir, nada de nada nos sirve hacer todo este trabajo previo de buen diseño, de todos estos cálculos, etcétera, para luego llegar y colocarla mal. O incluso tener un muy buen componente ventana, una muy buena ventana como tal, y luego colocarla mal. No nos va a servir de nada. Entonces vamos a trabajar esa parte que es lo que nos cuenta Marta ahora. Antes de, bueno, tenemos aquí todos los seminarios, decir que hoy estamos en el de carpinterías, seguimos con nuestro programa, la semana que viene tendremos ventilación mecánica, os vamos a pasar por el chat el link para quien se quiera inscribir ya, porque ya está abierto, antes de darle paso a Marta. Y nada más, recordar que las sesiones se graban, no van a estar disponibles en YouTube de manera abierta, pero sí van a estar disponibles a través del link del propio webinar o si lo solicitáis, también en la página web de PEP vamos a tener una noticia con todos los links de todas las jornadas que hemos realizado para que se puedan ver los vídeos. Recordad también que en el apartado documentos tenéis para la descarga la presentación que va a utilizar Marta y un documento de apoyo que nos ha facilitado para que lo podáis descargar. Y nada más, le vamos a dar paso. Te voy a hacer presentadora, Marta. Vale. Compartes tu pantalla y la presentación. Y todo tuyo, cuando quieras. Vale. Bueno, buenos días, tardes ya casi a todos. Gracias, Daniel, por la presentación y bueno, por la iniciativa. Agradeceros la iniciativa de PEP de organizar estos webinars, que yo creo que pueden aclarar bastantes dudas y que pueden aportar bastante, y más en estos tiempos en los que estamos aquí recluidos. Y desde luego, pues eso, muchas gracias por invitarnos a participar. Bueno, como os ha dicho a todos, como os ha comentado ya Daniel, al final la ventana es ese elemento con el que vamos a perforar la envolvente de nuestro edificio, la envolvente opaca, que a priori pues va a ser una solución constructiva en la que hemos cuidado mucho los valores de aislamiento, hemos cuidado mucho el tema de hermeticidad, pero cuando perforamos, digamos, cuando perforamos esa envolvente con una ventana, pues pasan cosas. Vamos a tener unos puentes térmicos porque vamos a tener un cambio dimensional y un cambio de material, entonces hay que ver qué pasa ahí. Vamos a tener que asegurar esa continuidad en la línea de aislamiento y esa continuidad en la línea de hermeticidad.
como bien os comentaba él antes, bueno, pues enlazamos con esta diapositiva. ¿Para qué sirve una buena ventana mal instalada? Pues en realidad para poco. En proyectos de alta eficiencia energética, como puede ser PASIV o bueno, otro tipo de proyectos en los que se cuidan mucho sobre todo el ahorro energético, apostamos mucho por una buena calidad de los materiales y por una buena solución, y entonces esa apuesta y esa inversión a la que le buscamos una rentabilidad con el paso de los años, pues al final la podemos estropear si no tenemos ese cuidado en el paso esencial o fundamental, que es qué pasa cuando coloco la ventana, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, bueno, el colocar bien o mal una ventana no solo nos va a repercutir en pérdidas energéticas, sino que también nos puede ocasionar problemas desde el punto de vista de confort y desde el punto de vista de higiene, que son pilares también fundamentales en proyectos Passive House. Vamos a tener pérdidas energéticas, vamos a tener infiltraciones que se pueden traducir en que mi fachada esté más fría en el interior o más caliente, vamos a tener ese disconfort. El tener infiltraciones, si no tenemos un buen sellado perimetral, también se traduce en ruido exterior, en contaminación acústica. Y bueno, luego aparte vamos a poder, en un momento dado, podríamos tener puntos fríos que podrían descender más de lo permitido, y desde el punto de vista de la higiene, que podrían ocasionarme incluso pues condensaciones o tener moho, pérdidas de las propiedades del aislamiento por tener condensaciones intersticiales, etcétera. Entonces, no es solo la calidad del producto y no es solo, ya os digo, desde el punto de vista de ganancias o de pérdidas energéticas, sino también desde el punto de vista higiénico y desde el punto de vista de confort, que al final esos tres pilares son los que engloba un proyecto PASIV, el asegurar que con una mínima inversión vamos a garantizar la calidad de vida de la gente que vive ahí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a asegurar que todo esto funcione correctamente? Pues he querido empezar con unas consideraciones previas que hay veces que pasamos por alto, y bueno, en proyectos PASIV es fundamental que todo esté bien definido en la fase de diseño. Entonces, a lo mejor son proyectos o al menos desde mi punto de vista, parece que en fase de proyecto se alargan más, pero porque se busca una definición muy alta de todos los factores y de todos los elementos que intervienen. Entonces, desde ese punto de vista, normalmente pues no nos parece que dejar una holgura perimetral en la ventana, a priori sin saber de ventanas, nos llama la atención, ¿no? Nos parece chocante. Pero es fundamental dejar esa holgura. Si veis aquí en esta tabla, tanto a pies de marco como si mordiéramos un poco la carpintería, veis que tenemos una serie de holguras perimetrales, siempre perimetrales, no es que solo con dejarla en un lado nos valga, que tenemos que dejar para garantizar que la carpintería, que la ventana funciona bien. Entonces, esas holguras van a variar en función de si el perfil es blanco o si el perfil es en color, sobre todo nuestra climatología, porque al final tenemos una incidencia, una radiación solar muy alta, y cuando vamos con perfiles de colores oscuros, esa absorción al final es mayor que en un perfil blanco. Entonces tiende a sobrecalentarse y tiende a dilatar. No es una cosa que nos deba asustar, la ventana está preparada para trabajar así, pero tenemos que dejar que esas juntas puedan absorber esos movimientos. Si no dejamos esas holguras, podemos tener un problema pues de deformación, y esos problemas de deformación al final lo que van a ocasionar es que la ventana no cierre correctamente, las juntas no casen bien, y pueda tener otras infiltraciones también no controladas por esas deformaciones que no estaban, o sea, que la ventana no estaba preparada para tener. Entonces tenemos que dejar estas holguras, y estas holguras las tenemos que considerar también en la fase de diseño. Y estas holguras las vamos a tener que tratar para seguir conservando la línea de aislamiento y la línea de hermeticidad de las que ya hemos hablado. Otro de los puntos, otra de las cosas que detectamos al ver detalles constructivos es la tendencia
a colocar la ventana pues anclada al omega del pladur, a elementos pues que no son estructurales. La ventana tiene que ir fijada a un elemento estructural y debe estar fijada idealmente en todo su perímetro. Si nos paramos a pensar en cuánto pesa una ventana, y más cuando, bueno, pues cuando vamos en proyectos PASIF en los que, como os decía antes Daniel, vamos a tender a utilizar vidrios triples, y esos vidrios triples, pues cada lama tiene un peso, ¿no? Si vemos esta ventana, que tampoco es una dimensión a priori muy descabellada, ¿no? Si consideramos un vidrio un 4, 16, 4, 16, 4, que son 12 milímetros en total de espesores de vidrios, sin contar evidentemente las cámaras de aire, pues tenemos un peso de 62 kilos. Si por temas térmicos o por temas de tratamientos o por temas de aislamiento acústico, pues decidimos que una de las caras lleva un laminar, que lleva un 4+4, al final, bueno, pues subimos a 16 milímetros de espesor de vidrio y este peso, estos dos vidrios de estas dos hojitas, pesarían 82 kilos. Entonces, la subestructura, por ejemplo, del pladur no está preparada para soportar este peso, además en un elemento que es dinámico, que no va a estar quieto, o sea, no vamos a colocar ahí la ventana y se va a quedar ahí para siempre, sino que vamos a abrirla, vamos a tener la hoja abierta un rato, vamos a volver a cerrar, luego abrimos otras dos, o sea, al final es un elemento que vamos a usar. Si el elemento en el que está apoyada, en el que está fijada, no tiene la suficiente resistencia y pandea por el peso propio de la ventana, pues vamos a tener esos problemas igualmente pues de desajuste. La ventana pues va a tender a no operar como debe, y vamos a tener problemas pues en esa unión entre las hojas y el marco, que nos puede provocar, igualmente volvemos a las infiltraciones. Esas infiltraciones nos causan pérdidas energéticas, nos ocasionan un problema con los sistemas de ventilación, que no están preparados para tener esas infiltraciones que no estaban contempladas, y además pues vamos a tener una pérdida de confort acústico. Entonces, bueno, eso es un elemento a tener en cuenta. Por ejemplo, este es un ejemplo de un detalle constructivo en el que, como veis, bueno, lleva un cajón por el exterior. Veis esa línea roja, que sería esa continuidad que están haciendo con la línea de hermeticidad. A priori este es un detalle un poco complejo, pero vemos que la ventana ahí no está anclada, no se está fijando a nada. Lo correcto o lo ideal, aunque no es ideal que esté tan separado, pero se tendría que anclar al elemento estructural más cercano, que en este caso pues sería ese perfil rectangular de ahí arriba que os marco, ¿vale? Una opción de hacerlo bien, pues en este caso es un premarco de madera que está embutido que está encofrado en un muro de hormigón, y nos anclaríamos directamente a ese premarco de madera que ya está fijado a un elemento estructural, ¿vale? Por ejemplo, hay muchísimos ejemplos. Otro de los puntos importantes desde el punto de vista de proyectos PASIF es que, bueno, nosotros en España estamos muy acostumbrados a colocar la ventana al último. Por eso muchas veces, o sea, tendemos mucho al premarco, que en Europa no es tan común. Y bueno, pues por cómo se ha venido construyendo, por como una medida para proteger la ventana y tal, pues se ha tendido a colocarla en último lugar. Pero en Passive House a menudo eso no es posible. Primero porque, dependiendo del detalle constructivo, como veis aquí, para mejorar puente térmico tendemos a embutir en cierto modo la carpintería, ¿vale? Lo veis en los dos detalles. Veis aquí que lo estamos sobreaislando y de esa manera vamos a mejorar ese puente térmico de la instalación. Cuando sobreaislamos o cuando embutimos, como son estos dos detalles, la carpintería por ambos lados, no podemos llegar a última hora con la ventana, sino que vamos a tener que programar esa instalación de la ventana en un momento pues intermedio. Entonces, esa definición del detalle nos va a definir también esa planificación de colocación de la ventana en obra. Si además pensamos más en proyectos PASIF, la prueba fundamental es el test blower door. Vamos a hacer un blower door cuando el edificio esté terminado.
pero se recomienda enfáticamente que se haga un test blower door cuando se ha completado la capa hermética del edificio. Entonces, esa capa hermética estaría completa cuando colocamos las ventanas. Como veis aquí, esta es una vivienda que todavía evidentemente no está acabada, pero ya se han colocado las ventanas, y entonces en este momento se haría un test blower door. Como veis, no es un proceso en el que las ventanas vengan en el último momento para ser colocadas, hacer 4 remates y acabar, sino que son un elemento que tenemos que tener muy en cuenta. Su instalación nos va a repercutir mucho también en cómo vayamos en ese test blower door, y tenemos que programarlo acordemente. Siguiente punto, pues en la definición del detalle constructivo tenemos que tener claro cuál es el puente térmico de la instalación. Por nuestra climatología tenemos tendencia por nuestra climatología, por nuestra manera de construir, tenemos tendencia a utilizar esta última opción. Desde un punto de vista cultural, porque también estamos muy acostumbrados a abrir la hoja 180 grados, nos ayuda un poco la sombra que nos pueda arrojar, el retranquear la ventana, cuando, por ejemplo, en climas centroeuropeos, como los alemanes, pues tienden a estas dos posiciones, ¿no? Tienden a querer captar la mayor radiación solar posible y colocan la ventana en otra posición. La colocación de la ventana con respecto al aislamiento de la parte opaca de la envolvente va a ser fundamental desde el punto de vista de ese puente térmico. Vamos a tener una muy buena solución de ventana más vidrio con unas transmitancias muy bajas, pero el solucionar ese puente térmico de la instalación, mejor o peor, va a repercutir en la transmitancia, en las pérdidas energéticas completas que voy a tener. Además, tened en cuenta que cuando sacamos un valor de puente térmico de la instalación, estamos hablando de valor por metro lineal. Entonces, cuando ese valor, cuando tengo muchos metros lineales de ventana, ese valor al final nos puede ocasionar pérdidas grandes a nivel de proyecto. Entonces, tenemos que tratarlo muy bien. Si veis aquí, una misma ventana, dependiendo de su puente térmico de instalación, nos va a dar un valor, un window de ventana instalada muy diferente. O sea, en esta situación, que sería la ideal, si veis aquí, tenemos una continuación más directa del aislamiento. Aquí en esta zona es más indirecta, vamos a estar además en la cara más fría. Y en el caso de la opción de instalación en el interior, pues la única continuidad que tenemos de la línea del aislamiento es con esta pequeña mocheta que muerde la carpintería por la parte de arriba, pero si os fijáis en el encuentro inferior, aquí voy a tener una zona de pérdida energética, ¿vale? Por aquí. Entonces, eso traducido en puente térmico, como veis, de 0,017 en esta instalación, en este puente térmico de instalación del encuentro inferior, a 0,2. De 0,010 en el encuentro superior a 0,123. Y todo esto se traduce en pérdidas directas de la transmitancia térmica de la ventana. Pasamos de una U de ventana instalada de 0,84 a 1,22. De tener un buen producto bien instalado a tener un buen producto no tan bien instalado. Entonces, estas pérdidas energéticas tendremos que ver si las podemos soportar, por si desde un punto de vista cultural o desde otro punto de vista nos conviene instalar la carpintería en este punto. Tendremos que ver cómo compensar esas pérdidas que me ocasiona el puente térmico de la instalación. En proyectos PASIF vamos en el PHPP, en la hoja este macro Excel gigante en el que se introducen todos los detalles del proyecto, vamos a tener que definir los encuentros, los puentes térmicos de instalación de la ventana. Entonces, en el caso anterior vemos que teníamos un puente térmico en la parte superior, teníamos otro diferente en la parte inferior y habría que ver cómo serían los de las jambas laterales. Cuando tenemos una unión entre ventana más ventana, lo que hacemos ahí no tenemos un puente térmico de la instalación porque estamos teniendo una continuidad en ese propio material, en esas mismas carpinterías de PVC. En algunas ocasiones ese encuentro
sería un poste o serían dos hojas que se unen, etcétera, y otras veces puede ser un encuentro entre dos marcos, como es el caso de aquí. Por ejemplo, imaginaos que tenemos una puerta y al lado una ventanita y que están juntos. Pues con el mismo marco no puedo solucionar todo, sino que tendrían que tener marcos independientes que se unirían aquí. Hay soluciones con estas piececitas que tenéis aquí que encajan y que hacen que estos marcos queden unidos a hueso. Pero esta solución no es totalmente hermética. Entonces necesitamos asegurar esa continuidad en la línea de hermeticidad y normalmente lo que se pone es una cinta expansiva, una cinta precomprimida entre estos dos pies de marco para asegurar que no hay infiltraciones en ese punto. Lo mismo pasa con los esquineros. Cuando tenemos uniones en la esquina, hay que tener también cuidado con el puente térmico que se me produce. Cuando tenemos los flujos de calor, buscan el recorrido más corto posible, ¿no? Entonces, ese recorrido en estos casos pues sería directamente de forma perpendicular. ¿Qué pasa cuando llegamos a las esquinas? Pues que al final en esta esquina se traducen las pérdidas de toda esta superficie. Por eso muchas veces cuando vemos esquinas las vemos con moho, porque al final son puntos muy, muy fríos si esta zona de la esquina no está bien aislada. Entonces aquí no sé si se aprecia muy bien, pero es muy, muy, muy recomendable poner estos aislamientos entre las cámaras, aislar este perfil para garantizar esa continuidad desde el punto de vista del aislamiento y minimizar ese puente térmico. Y luego, aparte, desde el punto de vista de la hermeticidad, igual en estas uniones vamos a tener que tratarlas pues, con cintas herméticas para garantizar que no vamos a tener infiltraciones por estas uniones. Lo mismo pasa con las rótulas. Cuando no es un ángulo recto, pues hay rótulas regulables, hay otro tipo de perfiles y pasa lo mismo. Hay material para aislar estas cámaras para que el puente térmico sea menor y aparte asegurar la hermeticidad con el tratamiento de esas juntas. Y finalmente, bueno, hay más casos, estos son un poquito casos ejemplo. Por ejemplo, cuando ponemos un prolongador, como sería este, que lo ponemos aquí a los pies de marco, esta sería la línea de unión, si veis, esto es una barra, entonces en sus laterales quedaría abierto, ¿no? Entonces, bueno, para reducir al máximo esas pérdidas, hay piezas específicas para cerrar. Son unas juntas, como veis, son como unas precomprimidas, pero que vienen perfectamente adaptadas a estas referencias para garantizar que no tengo pérdidas energéticas ni tengo ahí más infiltraciones. Bueno, esto hasta aquí un poco la fase previa de diseño. Hay más cosas en las que podríamos incidir y bueno, luego si tenéis preguntas pues revisamos un poquito más, pero bueno, son un poquito las consideraciones previas que a priori debemos tener en fase de diseño, ¿vale? De saber que esas holguras existen, que hay que mantenerlas, que hay que tratarlas, que hay que plantear dónde nos vamos a fijar con la carpintería, pesos, etcétera, etcétera, ¿vale? Una vez que tenemos esto claro, pues bueno, hilando un poco con esa parte, pues vamos a ver qué opciones o qué materiales podemos escoger a la hora de instalar las carpinterías. Una manera de instalar la carpintería es directamente a obra. Si la carpintería está sobre un elemento que tenga la suficiente resistencia, pues la podríamos directamente fijar a ese elemento sin ningún componente intermedio. O podemos guiarnos, bueno, podemos utilizar medios auxiliares, como puede ser el premarco al que tan acostumbrados estamos, o con garras, ¿vale? Como veis aquí. Son estas escuadritas que se anclan a los pies de la carpintería, las fijamos y luego con ella pues vamos a fijarnos a obra. ¿Qué pasa con los premarcos? Bueno, pues ¿todos los premarcos son aceptables en PASIF? No todos. Hablamos de premarcos de madera, hablamos de, bueno, hay una serie de premarcos aislantes en el mercado que tienen muy, muy baja conductividad. Y bueno, el premarco de aluminio al que tan acostumbrados estamos, pues no lo podemos aceptar. ¿Por qué? Pues porque, bueno, como veis aquí, la madera tiene una conductividad térmica de 0,13 vatios metro Kelvin,
El PVC, que también hay, de hecho existen premarcos de PVC, tiene pues 0,17 vatios metro Kelvin. Si nos vamos al acero subimos a 60 y en el aluminio subimos a 200. Ese premarco nos va a repercutir en el cálculo en ese puente térmico de la instalación del que estábamos hablando. Entonces, no solo nos va a dar problemas desde el punto de vista de pérdida energética por la propia conductividad, sino que nos puede ocasionar problemas desde el punto de vista de higiene. Porque cuando tenemos una carpintería que está muy bien aislada, que tiene una transmitancia térmica muy bajita, una ventana, perdón, y tenemos una solución constructiva que también tiene una transmitancia térmica de la sección de muro muy baja, el colocar un elemento altamente conductor nos puede ocasionar que ese elemento sea un punto frío, muy frío de la envolvente y en el que podamos tener condensaciones, lo cual desde el punto de vista de la higiene pues no se podría desde luego permitir, aparte desde el punto de vista pues evidentemente energético. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando utilicemos un premarco? Pues que cuando utilicemos un premarco tenemos una junta extra a tratar. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, pues antes hemos hablado de esa holgura que dejábamos entre la carpintería y la obra, y esa holgura la tenemos que tratar para garantizar esa continuidad desde el punto de vista del aislamiento, desde el punto de vista de la hermeticidad. Cuando colocamos un premarco tenemos una junta más, tenemos la junta de la carpintería más el premarco y la junta del premarco más obra. Entonces, en esa junta del premarco más obra, que es nueva, vamos a tener que garantizar también la continuidad del aislamiento y la continuidad de la hermeticidad. Si os fijáis en esta imagen, veréis que bueno, pues aquí hay una espuma que es la que nos está dando esa continuidad del aislamiento, y aquí lo que han hecho es con una pintura, con una membrana líquida, lo que están haciendo es sellar para garantizar esa hermeticidad. Han puesto aquí esta cinta para proteger la carpintería y después habrá que tratar, como veis aquí no tiene continuidad, después habrá que tratar esa unión entre el premarco y la carpintería para garantizar también la hermeticidad. A priori la membrana con la carpintería pues es más complicada de emplear para garantizar la hermeticidad en este punto directamente entre carpintería y premarco, porque pues tenemos posibilidad de manchar la carpintería. Pero bueno, pues al final esta solución como está empleada aquí con el premarco y entre premarco y obra, pues es una solución bastante rápida de aplicar y bastante cómoda. Aunque también se podría hacer pues con cinta o con otro tipo de material, como veremos ahora. Bien, bueno, la carpintería tiene que estar fijada en todo su perímetro. Como os decía antes, hay que colocarla sobre un elemento resistente y además fijarla. Estos puntos de fijación están normalizados. Normalmente hablamos de unas distancias a las esquinas de unos 15 centímetros y 60 centímetros entre punto y punto. Pero estos puntos son muy importantes porque están asociados con los puntos de cierre del herraje, que también están normalizados. Entonces, lo que se busca es que cuando tengamos un punto de cierre del herraje, tengamos también correlacionada una fijación de la carpintería a la obra para transmitir esos esfuerzos que puedan derivar de cuando abrimos y cerramos las ventanas. Esto también es importante a tener en cuenta cuando hacemos una instalación mediante garras, porque pues, cuando tenemos un premarco perimetral, ahí sabemos, dependerá del herraje, ¿no? donde nos fijemos, pero cuando tenemos una instalación con garras, pues tendremos que contabilizar el número de garras que tiene que haber para traducirse también en estos puntos de fijación y en esos puntos de cierre, ¿vale? Entonces son unas consideraciones previas que debemos tener. Desde el punto de vista de instalación, bueno, lo hemos venido mencionando, pero para que una ventana esté bien instalada, vamos a trabajar o vamos a considerar 3 planos fundamentales, que llamamos los 3 planos de la instalación, ¿vale? Los veis aquí en los dibujitos bastante marcados, el exterior, el central y el interior. Y en cada uno de ellos vamos a buscar unas prestaciones diferentes. En la prestación por el exterior, lo que queremos es pues detener el agua de lluvia, no tener infiltraciones de agua. Vamos a evitar también la entrada de aire exterior, las infiltraciones del exterior. Y vamos a utilizar un material que esté abierto al vapor de agua, es decir, un
valor SD de resistencia a la difusión más bajo, en torno a 10 veces más bajo que el valor inferior. Y esto es muy importante. En el interior, en la parte central, a los pies de marco, etcétera, lo que vamos a querer es que esa cámara de aire que se ha producido por la holgura que hemos dejado entre la carpintería y la obra, lo que vamos a buscar es un sellado de esa cámara de aire para garantizar la continuidad del aislamiento térmico y también para garantizar las prestaciones en cuanto al confort acústico, esa protección a los ruidos de fuera. Y bueno, por el interior lo que queremos evitar es una pérdida de temperatura de confort por infiltraciones, o sea, vamos a querer garantizar esa hermeticidad que es tan importante en Passive House, y vamos a querer evitar a toda costa la entrada de aire húmedo en la capa del aislamiento. Entonces, si en el exterior hablábamos de un SD bajo, en torno a 10 veces inferior al del interior, pues evidentemente aquí en el interior hablamos de un SD muy alto o lo que llamamos una barrera de vapor. En cuanto a la resistencia del valor de agua, el valor SD es muy importante porque, bueno, por el propio uso que hacemos nosotros de los edificios, por la propia actividad humana, bueno, por el que nosotros respiramos, sudamos, nos duchamos, cocinamos, etcétera, y por la propia climatología que tenemos, nuestro ambiente interior va a tener una humedad relativa mayor que el exterior. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese aire interior que está cargado de vapor de agua va a tender bueno, si dejamos que se infiltre por las juntas y que entre en contacto con la parte fría del aislamiento, puede producir condensaciones intersticiales que dañen ese aislamiento. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar una barrera de vapor en el interior para evitar a toda costa que se produzcan esas infiltraciones en el interior de mi aislamiento, o sea, para evitar que el aire interior de la estancia se infiltre en el aislamiento. Pero para prevenir en caso de que llegue a infiltrarse algo, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un elemento en la cara externa con un SD mucho más bajo. Es lo que llaman la ley del embudo. Vamos a cerrarnos vamos a cerrarnos al vapor de agua en el interior, pero si llega un punto en el que ya se ha infiltrado, lo que vamos a hacer es abrir mucho en el exterior para que se disipe lo antes posible y no se quede ahí acumulado y no llegue a condensar. Vale. Entonces, bueno, como veis aquí, esa resistencia al vapor de agua, ese SD, va a ser muy alto en el interior, va a ser mucho más bajo en el exterior y los elementos que haya entre sí tienen que seguir esta línea descendente de valor SD. O sea, no valdría tener un SD intermedio en el interior, uno más alto en el material que empleemos para el sellado y uno más bajo aquí, porque no nos va a hacer ese juego, ¿vale? Entonces tiene que ser un SD decreciente siempre. Bueno, y tras estas consideraciones vamos a ver algunos ejemplos de instalación y vamos a hablar un poquito de los materiales que empleamos en ese sentido, ¿vale? Bueno, como veis aquí, este anexo B 85219 se refiere a una norma, una de instalación de ventanas. En este anexo hay muchos ejemplos, hay como 20 ejemplos diferentes de instalación de ventana y de los materiales que se pueden emplear. Como sabéis, a finales de 2019 se presentó el nuevo DBHE del código técnico, en el que ya se empieza a hablar de infiltraciones, se empieza a hablar empiezan a hablar del blower door, empiezan a hablar también de puentes térmicos y de un buen tratamiento de los puentes térmicos. Y en ese DBHE
se alude, en este documento básico se alude explícitamente a este anexo B 85.219 como, bueno, pues como elemento, como material de consulta para esas buenas prácticas desde el punto de vista de la instalación de la ventana, ¿vale? Bueno, de ese anexo, una de las opciones que podemos tener a priori para la instalación de la ventana es utilizar como material de sellado una cinta expansiva multifunción. ¿Qué ventaja tiene este producto? Pues que con un único material tendríamos cubiertos los 3 planos de la instalación. Es decir, es un material que es estanco a las infiltraciones de agua exteriores, no a infiltraciones, bueno, pues no a agua estancada, ¿vale? No a agua que se quede acumulada, pero sí para, pues en el caso de una ventana en el que pueda estar en contacto con agua de lluvia, no tendríamos infiltraciones, es el exterior. En la parte central nos garantiza, por su baja conductividad, nos garantiza una buena continuidad en la línea del aislamiento, y en la parte interior nos garantiza la hermeticidad y un alto valor SD, bueno, una barrera de vapor, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues que tenemos que asegurarnos de que realmente sea hermética, ¿vale? En la ficha técnica del fabricante hablan de, bueno, suele venir desglosado este valor de la hermeticidad, y como veis, pues en este caso, este es un caso de una cinta multifunción, pues ese valor es cero infiltraciones por metro cúbico, hora metro, bueno, ¿vale? Y importante también que el material tenga barrera de vapor. Ahora después veremos un poquito más, pero hay bastantes cintas expansivas, cintas precomprimidas en el mercado. No todas van a darnos estas prestaciones para que con un solo material solucionemos la instalación de la ventana, ¿vale? Otra cosa a tener en cuenta es que hay que respetar el rango de expansión del producto, especialmente cuando tenemos un hueco como vemos aquí que es irregular. ¿Por qué es importante esto? Porque bueno, el fabricante declara unos rangos de funcionamiento de las cintas, imaginaos de 5 a 30 milímetros. Si tenemos posibilidades de que en nuestro hueco, porque no sea regular, porque hemos tenido que dejar más holguras por el motivo que sea, de que esa expansión, en vez de ser 3, sea 30, en vez de ser 30 milímetros, sea 33, 35, ya estaríamos 3, 5 milímetros por encima del rango. Entonces, esa cinta, la cinta, si la dejamos, se iría expandiendo. Entonces, esa cinta funcionaría desde el punto de vista del aislamiento térmico, pero esas celdas que se abren de más haría que la cinta pues perdiera bastantes de sus propiedades desde el punto de vista de la hermeticidad. Entonces, no se podría garantizar que la cinta siguiera siendo hermética. Es muy importante en ese sentido controlar los rangos que vamos a tener y escoger cada cinta en función de los rangos que se precisen. No pasaría no pasaría lo mismo a la inversa. Cuando la cinta, si la cinta puede trabajar de 5 a 30, cuando estamos en 5 milímetros, pues está en una compresión muy alta. Si la comprimiéramos de más, seguiríamos manteniendo esas propiedades, aunque bueno, difícilmente se podría comprimir de más, pero en ese sentido, pues la cinta estaría más aprisionada, las celdas estarían más cerradas y seguiría funcionando bien. Otro cuidado desde el punto de vista de las ventanas, de la colocación en las ventanas, es el tratamiento de las esquinas. Si veis en las imágenes, esta cinta se va pegando en todo el perímetro de la ventana. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos a las esquinas? Si hacemos el giro perimetral sin más, la cinta cuando expanda tendrá a despegarse, a hacer aquí un giro pues curvo y podemos tener infiltraciones en las esquinas. Entonces, dos maneras de solucionarlo es, por un lado, hacer una pequeña pinza aquí, como si estáis viendo, el material viene pegado en toda la parte, en toda la jamba, y cuando llegamos a las esquinas hacemos una pequeña cinta y sacamos un poco de material. Entonces, cuando el material expanda, se quedará ajustado al hueco y rellenará la holgura sin despegarse de la esquina. Perdón.
Otra de las opciones es hacer un corte de manera que uno de los lados quede pasante. Si nosotros tenemos esta cinta y pensamos que, que tiene a lo mejor aquí 5 y pensamos que va a expandir 10, lo que hacemos es que la cinta pasante vemos estos 5 y además le añadimos otros 5 para que cuando esta expanda 10 se quede justo a ras con este corte que hacemos aquí, ¿vale? Bueno, esas son consideraciones que los instaladores tienen en cuenta, pero que no está de más pues conocer. Bueno, otra de las opciones, que se traduce en muchas más, es una instalación mediante espuma con membrana interior y membrana exterior. En este sentido, tendríamos la espuma, que sería la que nos garantizaría la continuidad en la línea de aislamiento, una membrana con un SD alto, o sea, un SD, perdón, bajo en el exterior, y una membrana con un SD más alto en el interior que nos garantizará esa barrera de vapor y esa hermeticidad, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues en el caso de las espumas, vamos a hablar de espumas de baja expansividad, ¿vale? Y es fundamental seguir las instrucciones del fabricante. El fabricante hay veces que vemos que hay que agitar 30 veces, hay que humedecer la superficie antes de aplicar. Y esto es muy importante porque si no seguimos estas instrucciones correctamente, la espuma no va a expandir bien. Entonces, cuando nosotros vemos esa foto, perdón, parece que desde la cara interna, desde donde estamos aplicando la espuma, parece que todo el ancho de la carpintería, todo el espesor de la carpintería va a estar relleno de espuma, pero si no estamos utilizando correctamente el producto, esa espuma no va a expandir y no va a rellenar toda esa holgura correctamente. Entonces, al final, pues vamos a tener una espuma que no está trabajando bien, vamos a tener una cámara que no está bien sellada y pues con las consecuente pérdida de prestaciones, ¿vale? Otro tema importante es que esta espuma no se debe cortar. No sé si habéis visto estas espumas alguna vez, pero bueno, pues cuando expanden, su cara externa es un poco brillante y está sellada, o sea, no es porosa. Si la cortáramos, veríamos que por dentro pues es una espuma flexible y porosa. Entonces, cuando tenemos esa rebaba que sale en el perímetro de la carpintería, en este caso con estas espumas, pues simplemente con el dedo se empuja un poquito para adentro y en ningún caso se debe cortar con un cúter, porque estaríamos abriendo estaríamos abriendo la espuma a infiltraciones y a condensaciones. Bueno, como os estaba comentando, los valores de SD, controlar que en la membrana interior tengamos un SD más alto que en la exterior y en la espuma pues que tenga uno intermedio. Desde el punto de vista de las membranas, es importante que los paramentos en los que apliquemos estas cintas estén lo más limpios posibles, porque se ha dado el caso de alguna obra que estaba bastante sucia, o a lo mejor en casos en los que estaban empleando pues, paneles de madera, en los que había bastante serrín, aplicaron las cintas y cuando se pusieron a hacer la prueba del blower door, pues las cintas empezaban a despegar. Entonces, es importante que estos paramentos estén lo más limpios posibles y luego existen estos rodillos de silicona que son bastante recomendables para que la cinta la colocamos con la mano y luego pasamos este rodillo para garantizar esa mayor adherencia. Y al igual que en el caso de las precomprimidas, pues hay que tener especial cuidado en el tratamiento de las esquinas. Pues, por ejemplo, en este caso, pues esta lámina sería pasante y aquí pues tenemos que ver cómo hacemos este tratamiento, igual en esta zona, ¿vale? Entonces, tenemos que asegurarnos que tenemos pues de esa continuidad en la línea de la hermeticidad en esas esquinas cuando usamos cintas. Como variante
de esa instalación podemos tener bastantes, o sea, podemos conservar la espuma para garantizar esa línea del aislamiento, podemos conservar la membrana interior para tratar la hermeticidad y que nos haga de barrera de vapor y, por ejemplo, en el exterior podríamos colocar una cinta precomprimida, que en este caso no tendría que ser multifunción y que simplemente nos estaría ayudando desde el punto de vista de la estanquidad. Como veis aquí, pues esta cinta son este tipo de cintas precomprimidas que son más estrechitas, se colocarían en esta zona, es una pequeña cinta para que en este encuentro no tengamos problemas de infiltración de agua, seguiríamos garantizando el aislamiento con la espuma y la hermeticidad en este caso pues con una membrana, ¿vale? Esto se puede traducir en distintos esquemas. Otro esquema sería a lo mejor una precomprimida en esta zona y una membrana, una precomprimida que no tuviera barrera y entonces luego con la membrana garantizaríamos la hermeticidad y la barrera de vapor. O sea, hay bastantes combinaciones posibles. Al final, lo que hay que escoger es cuál es la solución que mejor nos va a funcionar, tener en cuenta esos valores de conductividad térmica a la hora de calcular también ese puente térmico y bueno, valorarlo y tenerlo bien definido desde el punto de vista pues, de proyecto, pero desde el punto de vista, por ejemplo, de Comerlin como fabricante, estamos acostumbrados a que las ventanas se instalen con distintas soluciones y todas nos parecen, la verdad, perfectamente respetables. Desde el punto de vista de la instalación, de este tipo de instalación con más de un producto, pues podemos tener la ventaja que en la anterior diapositiva creo que estaba, de que hay mucha variedad de materiales en el mercado, o sea, hay muchas cintas precomprimidas que nos faciliten que nos hagan esta acción, hay distintas referencias de espumas, hay distintas cintas para garantizar la hermeticidad interior, entonces pues tenemos a lo mejor en ese sentido más versatilidad. Importante cuando trabajemos con espumas es asegurarnos, como os he comentado antes, que todo el perímetro de la ventana queda sellado. Esto obviamente no es una instalación fácil, pero sí que vemos que parece que el tapajuntas tapa todo y que cuando levantamos el tapajuntas en algunas ocasiones pues se encuentran estos problemas, ¿no? Que como dice la gente que ve en la calle. Y aquí pues esto se está traduciendo en pérdidas energéticas, en pérdidas de confort acústico, en infiltraciones no deseadas, en contaminación que está entrando sin tener que entrar, etcétera, etcétera, ¿vale? Más a tener en cuenta como soluciones no recomendadas o que no garantizan esa hermeticidad, pues bueno, un sellado con una espuma rígida de poliuretano, a priori esa espuma no la podemos considerar hermética o no la podemos considerar hermética, digamos, de manera longeva. Además, estas espumas tienen la particularidad de que son rígidas. Entonces, frente a las espumas de baja expansión flexibles que estábamos viendo, esa azulita que estábamos viendo antes, lo bueno de las espumas flexibles es que esas dilataciones o esos movimientos que puedan producirse en la ventana o en la propia obra, al final la espuma los va a absorber. Cuando tenemos una espuma rígida, esa espuma va a expandir al máximo y no va a tener capacidad de absorber esos movimientos, entonces va a tender a romperse, bueno, a agrietarse y en esas grietas vamos a tener posibilidad de tener infiltraciones y pérdidas de prestaciones. Luego, aparte, tradicionalmente se ha instalado mucho con estas espumas sin proteger la espuma. Adicionalmente, en las anteriores diapositivas hemos visto que aunque utilizábamos la espuma para mantener el aislamiento térmico y el aislamiento acústico, esa espuma quedaba protegida. Entonces no quedaba expuesta a los agentes atmosféricos. A priori, cuando la espuma queda expuesta, se ha comprobado bueno, que con el paso del tiempo pues, tiende a degradarse. Entonces, pues esas prestaciones que teníamos en un inicio no se mantienen con el paso de los años. Y bueno, lo que os comentaba antes de no cortarla, esto es un caso que hemos visto mucho en obra, que cuando esta espuma además rígida, pues tenemos esa rebaba que directamente pues la cortamos con el cúter y ya está.
Otras soluciones no recomendadas, pues un sellado con cinta expansiva no multifunción, a no ser que la acompañemos de otros elementos, como os comentaba antes, como puede ser una membrana interior. Pero simplemente una cinta expansiva que no sea multifunción no nos serviría para garantizar esa hermeticidad. No es hermética y no va a tener barrera de vapor, ¿vale? Entonces, ese sellado trabajará bien desde el punto de vista del aislamiento térmico y de la estanqueidad al agua por el exterior, pero no nos va a garantizar la hermeticidad. Si vemos antes en el anterior pantallazo, recorte de ficha técnica que os ponía, este valor era 0. Este es un valor de una cinta precomprimida que funciona a 600 pascales y no es 0, ¿vale? Entonces, aunque hay casos en los que se han colocado y creo que han pasado el blower door, en principio lo más recomendable en este sentido es hablar con los fabricantes de cintas para que os asesoren de los mejores materiales o de los materiales más garantistas, ¿vale? Otro de los puntos de este tipo de cintas es que no tienen barrera de vapor, ¿vale? Como veis aquí, la principal diferencia, estas cintas tienen unos rangos muy variados, como habéis visto en la diapositiva anterior, que era una cinta muy chiquitita, con una expansión más pequeña y más estrecha. Tienen entidades diferentes, pero como vemos aquí es un único material, ¿vale? Cuando lleva barrera de vapor, tenemos una forma de C que quedaría al interior, que cuando quitamos este adhesivo, pues además son como una rejilla, como unas celdas que son las que nos hacen ese juego de barrera de vapor. Entonces, bueno, pues al final son consideraciones que tenemos que tener desde el punto de vista de los materiales y desde el punto de vista, pues eso, para garantizar esas prestaciones de la carpintería y garantizar ese confort interior y esos criterios de higiene que buscamos en PASI. Y bueno, pues hasta aquí la presentación. No sé si tenéis alguna pregunta o bueno, alguna cosa que no me haya explicado yo bien y no haya quedado claro. Muchas gracias, Marta. No sé si, bueno, hemos ido revisando algunas preguntas por el apartado de preguntas y creo que Rosalía tiene ahí algunas preparadas. La verdad que está muy interesante todo. Vale. Hola Marta, muchas gracias y bueno, hola a todos. Te voy a hacer unas preguntas, ¿vale? Que he ido recogiendo. Preguntan si los aislamientos dentro de los marcos vienen de fábrica y si las cintas precomprimidas es un elemento más del detalle constructivo. Vale, a ver, el aislamiento dentro de los marcos. Depende de la carpintería que empleemos y depende de lo que estemos buscando. Como os ha dicho antes Daniel al principio, el estándar PASIF es prestacional. Esto quiere decir que lo que vamos buscando es cumplir los valores de demanda y para ello podemos usar los materiales que queramos. Entonces, hay carpinterías, en este caso, por ejemplo, yo hablo de carpinterías de PVC, en las que tienen espuma en los marcos o tienen aislamiento en los marcos y hay otras que no. Existen con esa referencia, o sea, existen esas carpinterías con espuma en los marcos y ya vienen con ellas puestas, no es algo que manualmente tengamos que colocar porque al final nosotros vamos a recibir la ventana terminada y no vamos a tener acceso a esas cámaras, entonces si tenemos una carpintería aislada que bajará ese valor U, el de transmitancia, pues tendríamos que buscar ese tipo de referencias. Ojo con este tipo también de carpinterías porque lo bueno que tienen es que efectivamente tienen una transmitancia térmica más bajita, pero digamos a costa un poco de perder en resistencia mecánica, ¿vale? Al final, por ejemplo, en el caso de las carpinterías de PVC, el PVC es un material muy dúctil que tiene una resistencia mecánica propia del material bajita, entonces usamos esos refuerzos metálicos para rigidizarla, para soportar mayores pesos de vidrio, para optar a dimensiones mayores, sobre todo cuando vamos a perfiles en color. Cuando ese elemento lo retiramos y lo sustituimos por un elemento más aislante, mejoramos esas prestaciones térmicas, pero a costa de perder en tener que recurrir a hacer ventanas pues, no del mismo tamaño. Tenemos que considerar también las prestaciones de resistencia al viento de código técnico porque se pueden traducir también en infiltraciones. Entonces hay que jugar un poco en ese equilibrio de qué es lo que me puedo permitir desde el punto de vista de balance energético
y en cuánto me puede repercutir desde el punto de vista dimensional, de operatividad de la ventana y desde el punto de vista de evitar infiltraciones por ese comportamiento mecánico de la ventana. Y luego la otra pregunta, Rosalía, perdón, lo de la precomprimida. Sí. ¿Me la puedes volver a leer, por favor? Sí, las cintas precomprimidas es un elemento más del detalle constructivo. Para mí sí. Claro, para mí sí. Es verdad que hay veces que hablo con algún arquitecto y le digo, oye, que aquí lo has dejado la holgura. No, ya lo sé, pero aquí en el detalle no lo pongo, tal. Francamente, para mí en el caso sobre todo de Passive, cuanto más definido y más se acerque a la realidad de lo que vamos a ejecutar después, mejor. Esa cinta precomprimida, a priori tampoco nos va a presentar mucha variación desde el punto de vista de puente térmico, pero también la podríamos llegar a considerar. Si no la tenemos, si no la tenemos en el detalle, desde luego no la consideramos. Yo sí que esas holguras, o sea, nosotros siempre, si nos llega un detalle a nosotros, os vamos a marcar esas holguras y al final cuando os marcamos la holgura tenemos que trabajar con cómo se sella esa holgura, ya sea con la precomprimida o ya sea con otro tipo de materiales. Entonces, mi recomendación es que en el detalle se incluyan, desde luego. Y que una vez que en proyecto, cuando se defina muy bien los materiales con los que vais a instalar. Si queréis trabajar con una precomprimida multifunción, pues marcar que queréis la instalación con esa precomprimida multifunción o con espuma y este tipo de cintas, o sea que venga lo más definido posible. Vale, muchas gracias. Hay otra pregunta respecto a qué sucede con el SD en zonas como Galicia, en donde la humedad suele ser mayor en el exterior que en el interior. Vale, cuando tenemos casos en los que la humedad es relativa en el exterior, como bueno, pues en este caso me comentáis Galicia o podría ser también en climas tropicales, el comportamiento sería el inverso. Si estamos seguros de que la humedad relativa en el exterior es mayor que en el interior, lo que tendríamos que hacer es invertir esa posición de los valores SD. Tendríamos que tener un valor SD más alto en el exterior que en el interior para evitar esas infiltraciones desde de la zona donde el aire es más húmedo a la zona donde el aire es menos húmedo. Vale, hay otra pregunta respecto a si hay alguna alternativa eficaz a la colocación de la ventana enrasada por la cara exterior, ya que culturalmente es difícil cambiar la posición interior y tiene su sentido en climas cálidos como el nuestro, protege la ventana de la lluvia, crea sombras en la fachada, etc. Bueno, o sea, perdón, es que no entiendo muy bien la pregunta. Solución eficaz desde el punto de vista no sé si a quién la ha hecho, desde el punto de vista de solución constructiva o de instalación, o no sé si me puedo aclarar un poquito. A ver si pueden aclarar un poco, pero entiendo que será desde el punto de vista de instalación, ¿no? A ver, desde el punto de vista de instalación, como hemos visto, la que más nos penaliza, en principio, todo va a depender, eso sí, de dónde esté colocado el aislamiento. Pero si en una instalación, en una solución más o menos tradicional o bueno, que pueda ser a lo mejor tener un SATE, imaginaos un SATE, una termarcilla y un trasdosado interior, pues cuanto más cerca estemos del SATE, menos o más alineados estemos con ese SATE, menor va a ser ese puente térmico en la instalación. En ese caso, si tendemos a colocarla en el interior, pues vamos a tener más pérdidas. Si es una solución así, en la que tenemos el aislamiento más hacia el exterior, colocar la carpintería a haces exteriores no nos va a perjudicar tanto desde el punto de vista del puente térmico. Si está totalmente al exterior, esperad un momento, ¿seguís viendo mi pantalla? Sí. Sí, vale, bueno, volvemos aquí a esta diapositiva. Como veis aquí, las pérdidas desde el punto de vista energético son muy parecidas en la solución de enrasar y en la solución de no enrasar. Si tuviéramos una solución así, aquí es verdad que el aislamiento térmico está muy sobredimensionado, pero si tuviéramos una solución así, al final, desde el punto de vista de instalación, tendríamos que venir a anclarnos a la parte portante. O sea, tendríamos que hacer el mismo trabajo que
que os comentaba antes de no vale anclarme sobre el pladur, sino que tengo que irme a la parte portante, pues tendríamos que hacerlo igual, pero a la inversa. Y desde el punto de vista de la hermeticidad, asegurar esa continuidad. Pero bueno, en ese sentido podría dar más asesoramiento viendo un poco cómo es el detalle, la verdad. Vale, muchas gracias, Marta. Sí, yo creo que con esto, según comenta, que era desde el punto de vista de la instalación, ya quedaría respondida la pregunta. Existe otra duda, está aquí otra duda respecto a las cintas expansivas multifunción, si es posible colocar premarco. Sí, o sea, a ver, el colocar o no premarco no nos influye en absoluto en los materiales que empleemos para la fijación para el sellado de la ventana. O sea, nosotros vamos a dejar, por ejemplo, esa holgura, que es la que hay que sellar, la vamos a dejar igual independientemente de si la ventana vaya contra un premarco o la ventana vaya contra obra. Entonces, esa holgura perimetral la vamos a tener siempre. Y siempre vamos a poder usar los materiales que queramos dentro de que garanticen pues, esa hermeticidad y ese aislamiento. La particularidad con el premarco es que además vamos a tener que garantizar esa línea de aislamiento y de hermeticidad entre el premarco y la obra. Pero lo que pasa entre premarco y ventana, o sea, al final hay que pensar que es ventana más lo que vaya a continuación, ya sea premarco o ya sea directamente la solución constructiva. Vale, no sé si tienes alguna pregunta más, Dani, por ahí. Dame un segundo que estoy revisando porque había visto alguna, pero no la estoy encontrando. Mira, aquí hay un inciso Marta, dime. Perdón, un inciso sobre las cintas de hermeticidad que antes no he comentado. Esperad que creo que tengo aquí un dibujito. Aquí, vale. Normalmente vamos a tener que buscar las cintas de hermeticidad, o sea, las cintas precomprimidas, perdón, van saltando en distintos rangos. Entonces, vamos a tener que garantizar que la carpintería apoya y que se cubre bastante de ese espesor de la carpintería, pero no conviene que apuremos mucho. Podríamos, por ejemplo, esta carpintería es de 76, podríamos irnos a una de 74 o de 64 como es esta de aquí. No conviene apurar mucho, sobre todo a interior, porque normalmente pues ese remate que vamos a hacer con tapajuntas, etcétera, si apuramos mucho el ancho, podemos tener se nos puede meter un poquito la espuma hacia la precomprimida hacia el interior, ¿vale? Entonces hay que controlar un poquito esos rangos, pero bueno, eso es algo que normalmente el instalador os va a hacer notar. Vale, yo tenía una pregunta aquí también. En el caso de crear una pieza de acero corten que sirva de handbag, dintel y vierteaguas exterior, teniendo en cuenta que una ventana de altas prestaciones bien instalada, ¿cómo se comportaría la transmitancia térmica de la chapa de acero a la carpintería? ¿Afectaría al interior? Depende un poco. O sea, al final el acero, bueno, como hemos visto, tiene una conductividad térmica de 60, una carpintería, pues vamos a tener conductividades térmicas más bajas del propio material, si estamos hablando de carpinterías de madera o carpinterías de PVC. Entonces, al final, si a la carpintería le estamos colocando un elemento más conductor, pues algo afecta. Si ese elemento conductor está colocado o está en contacto únicamente con la cara fría, con la cara externa, la afección va a ser pequeña. Lo que hay que ver en ese caso es esa chapa, digamos, perimetral de la hornacina. Hay que ver cómo entra en contacto con la carpintería, ¿vale? Si, por ejemplo, hay casos en los que a lo mejor ese remate que viene por aquí por el exterior se puede quedar, llega a entrar hasta fijarse aquí por debajo o directamente entra en contacto en el frente. Si entra en contacto en el frente tendremos que tratar esta junta, más que nada porque vamos a tener un elemento que tiene posibilidad de sobrecalentarse más que la carpintería y bueno, pues para tener esa junta como digamos de dilatación, ¿vale? Si es un elemento que vamos a fijar mecánicamente a la carpintería o a la carpintería a él, ahí tendríamos unos puentes térmicos puntuales, de esos puentes
térmicos puntuales en esas fijaciones, entiendo. Pero la parte de cómo afectaría puente térmico de instalación, o sea, algo hace, pero ya os digo que al tenerlo aquí en esta cara externa no nos va a perjudicar tanto como si tuviéramos un elemento pasante que atraviese la capa del aislamiento. Vale, muchas gracias, Marta. Nada. Muchas gracias, Marta. Bueno, yo creo que hemos resuelto las más, o las que más han repetido, o las más interesantes también. Si queda alguna pregunta, las vamos a recoger y las vamos a trabajar luego de manera un poco más personalizada. Enviamos un email de seguimiento a todos los asistentes con las respuestas a todas las preguntas y os compartiremos también en ese email de seguimiento pues el contacto de Marta por si queda alguna pregunta más específica que haya que responder. No sé si quieres añadir algo más, Marta, o por tu parte ya está. Bueno, yo más o menos, bueno, al hilo esto de lo que me comentaban del acero corten, simplemente que ahí hay que tener en esos casos hay que tener especial cuidado en cómo solucionamos la parte de evacuación de agua en el SA unión inferior. Si normalmente tendemos a poner un elemento sellado por aquí, por el frente, en este caso pensemos que está a la vuelta a la carpintería, ¿vale? Que es un encuentro inferior. Este sellado pues a lo mejor va a sufrir desde el punto de vista de las infiltraciones y podemos tener infiltraciones en el aislamiento, ¿vale? Eso es eso es casi más importante que a priori que la repercusión, ¿no? Yo creo, en el punto térmico, pero bueno, habría que mirar cada detalle más detenidamente. Y bueno, por mi parte ya está. Muchas gracias a todos por asistir. Espero que os haya despejado dudas y espero que os haya sido útil en la medida de lo posible. Y nada, bueno, os animo a descargaros el PDF sobre mitos de hermeticidad que os hemos dejado ahí, además de la presentación. Y bueno, si tenéis algunas consultas más, ahí en la web de Reto Comerlin hay bastante más contenido, aparte de cursos que sacamos periódicamente y bueno, yo creo que puede ser interesante. Muy bien. Nada, muchas gracias. Perfecto, Muchas gracias a ti, Marta, por tu tiempo y por la presentación, que la verdad que has mostrado algunas cosas en detalle que no se suelen mostrar, no se suelen ver en otras presentaciones, ¿no? O sea que me ha parecido muy, muy interesante. Pues nada, muchas gracias y nos vemos la semana que viene, todos aquellos que quieran inscribirse y nada más. Un saludo.